¿De acuerdo? Ya nos estamos conectando a Facebook. Damos a todos la bienvenida a nuestro Facebook Live del mes de abril. En esta ocasión nuevamente tenemos a un gran invitado que antes de pasar a su presentación, como ya es habitual, damos un pequeño momento para que todos se vayan conectando y de pasada, si nos pueden ir notificando, si todo se escucha y se ve correctamente. Lore, Ya, muchas un gracias. saludo. Muchas gracias, como siempre, Lore. Bien, bueno, sean bienvenidos, bienvenidas a todas las personas. El día de hoy nos encontramos al inicio de una nueva charla, nuevamente con un gran invitado que como ha sido la tradición de estos últimos encuentros, lo tenemos bastante cerca. Es también de la ciudad de Durango, y me permito a continuación presentarlo y darle la más cálida bienvenida a este espacio virtual que es Devenir. Bien, nuestro invitado en esta ocasión es Eric Torres. Me permito leer un poco de lo que ha hecho. Justo tras bambalinas hablamos de la dificultad en esta clase de presentaciones, pero finalmente me parece importante para que conozcan a nuestro gran invitado del día de hoy. Eric es licenciado en Psicología por la UJED, cuenta con una maestría en Psicología Social en Grupos e Instituciones por la UAM Xochimilco y actualmente está terminando su tesis doctoral que habla sobre el movimiento del Cerro del Mercado de 1966. Este doctorado que está por concluir, digámoslo así, es en Sociología por la UAP. Asimismo, pues, cuenta con distintos diplomados en distintas áreas de la psicoterapia, por ejemplo. También ha participado en trabajos de grupo y en su consulta privada y en proyectos de investigación e intervención psicosocial. Bien, damos la bienvenida a nuestro gran invitado en esta ocasión, Eric. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a Devenir. No, de nada. Muchas gracias a ustedes, Sergio, Juan de Dios, por la invitación. Ahorita, digamos, detrás de entrar a live, les comentaba, ¿no? Que siempre es enriquecedor que espacios como este, que promueven la conversación, que promueven, digamos, el generar puentes entre disciplinas, se realicen y sobre todo que se mantengan, ¿verdad? Porque finalmente es justo la continuidad lo que va posibilitando nuevos espacios para reflexiones, etcétera, ¿no? Entonces, gracias a ustedes y bueno, ojalá pueda aportar algo el día de hoy. No, completamente complacidos y honrados con tu presencia, Eric. Y bueno, el tema que nos va a compartir en esta ocasión Eric Torres es dispositivos de pasado, apuntes sobre la memoria, la historia y el olvido. Juan de, ¿qué te parece de entrada nuestro tema? También, Juan de, no nos saludamos, nos pasamos ese protocolo. No te preocupes. Para eso están de repente los protocolos, para romperlos. Vamos a, pues bienvenido. Yo nada más extender la bienvenida al espacio de venir a Eric Torres. Y bueno, yo le comenté desde que propusiste el tema, Eric, que me lo hizo llegar Sergio, que fue el encargado de realizarte la invitación, que me llamaba bastante la atención, ¿no? Hay muchos componentes ahí en el título que evidentemente dan mucho para pensar. Y eso espero de alguna manera y eso sé que se va a dar, ¿no? Algo muy fructífero, así que pues bienvenido y es todo tuyo el espacio. Bien, gracias. Bueno, la participación que tengo pensada el día de hoy se divide en dos momentos que quizá podríamos intercalar con alguna serie de comentarios, de preguntas, si así hubiese, de
de quienes nos hacen favor de escucharnos. Y en efecto, digamos, el título comienza con una noción, la noción de dispositivo, que personalmente desde, digamos, desde las ciencias sociales en general, pero de la psicología social en particular, que es como el telón de fondo del cual voy a partir, ha permitido reflexionar sobre algunos puntos que me parecen relevantes. Me gustaría plantear dos cosas de entrada. La primera es justo que es desde la psicología social, desde donde voy a tratar de abordar el tema del día de hoy. Y en segundo lugar, que el tema de la memoria desde la psicología social implica dos aspectos. Por un lado, la idea de intersubjetividad y por otro lado, una noción que viene de un sociólogo, Maurice Holbach, pero que luego se adoptó en la psicología social, que es la idea de los marcos sociales, ¿no? Y que, bueno, de ahí va a derivar después la idea de memoria colectiva. Entonces, a partir de ahí es que voy a tratar de proponer estos aspectos. La noción de dispositivo es fundamental en la medida que Foucault, en primer lugar, lo plantea como una posibilidad de lectura. A mí me gusta pensar las disciplinas que siempre tratan de enmarcar la realidad, claro, porque, digamos, desde las ciencias intentan, digamos, construir a partir de un objeto de estudio una posibilidad de lectura de la realidad, y sin embargo son permeables, ¿no? Digamos, cuando uno experimenta o experiencia la vida, la realidad es que las disciplinas no tienen esas fronteras que a veces nosotros encontramos en la academia. Y me parece que la idea de dispositivo permite un poco romper con eso. Cuando Foucault plantea la noción de dispositivo, remite a la lógica de la episteme, ¿no? La episteme pensada como un campo de saber y al mismo tiempo ese campo de saber que está estructurado de alguna forma por un conjunto de elementos, podríamos decir relaciones, a partir de las cuales se va a posibilitar observar algo, observar, pensar, acercarse, ¿no? De esta manera podríamos pensar que la psicología social construye dispositivos, es decir, formas de relacionarnos con la realidad que nos permiten o que son condición de posibilidad para observar, digamos, los entornos en los cuales vivimos de una forma y no de otra, ¿no? En el caso de Foucault, él lo utilizó para pensar la sexualidad, por ejemplo, las relaciones de saber-poder entre otros, ¿no? Luego va a venir Deleuze. Deleuze va a tomar la idea de Foucault de dispositivo, digamos, en este conjunto de relaciones, pero va a ir un poco más allá y va a proponer que estos dispositivos, a su vez, pueden leerse desde líneas, ¿no? Estas líneas, digamos, no serían otra cosa, para tratar de simplificarlo, no serían otra cosa que formas. Bueno, Deleuze plantea el dispositivo como una madeja, ¿no? Como una especie de tejido. Entonces, cada una de esas hebras que conforman el tejido serían líneas que conforman el dispositivo. Y plantea 4 que yo voy a utilizar acá. Una es las líneas de visibilidad, es decir, los dispositivos permiten que sea visible una parte de la realidad, pero al mismo tiempo, digamos, su contrario, ¿no? Si iluminan una parte de la realidad y ocultan otras. También líneas de enunciación, es decir, todo dispositivo produce formas de enunciar la realidad. Podríamos entender esto como los conceptos, quizá, como las ideas, las narrativas asociadas. También líneas de fuerza, en este caso, las líneas de fuerza relacionadas con la idea de poder también, ¿no? No olvidemos que, bueno, toda relación social para Foucault es una relación de poder, y entonces los dispositivos crean y al mismo tiempo pueden posibilitar la lectura de la realidad a partir de esas coordenadas. Y finalmente, líneas de subjetivación. Y acá me parece interesante porque la subjetividad, digamos, diferencia a la idea de individuo, por ejemplo,
a lo que apunta es a una construcción del sujeto, digamos, vale el espacio acá, que deviene, ¿no?, permanentemente y que nunca termina por consolidarse, ¿verdad? Entonces, estos dispositivos no son, diríamos, abstractos para leer la realidad, sino que tienen una temporalidad y tienen una espacialidad que refiere a momentos históricos determinados, ¿no? Al respecto, podríamos pensar que, digamos, en el transcurso de la historia, nosotros, si quisiésemos, al estilo arqueológico de Foucault, podríamos distinguir qué dispositivos, en qué momentos históricos, en qué espacios determinados han conformado toda una serie de conceptos, ideas, enunciaciones que producen sujetos al mismo tiempo que los sujetos producen esa condición de posibilidad, ¿no? Porque hay una interdependencia ahí en la idea de subjetivación, que no es una estructura que forma al sujeto, sino que al mismo tiempo que el sujeto es formado, bueno, trata de romper eso y recrea lo que podríamos denominar la cultura de ese momento, ¿no? Bueno, si partimos de esta lógica, la lógica del dispositivo, podríamos decir entonces que estamos frente a la posibilidad de leer la memoria como, digamos, como una producción, ¿no? A veces a la psicología social se le caricaturiza, ¿no? Incluso hay memes de, bueno, uno aprende a decir que todo es una construcción social y ya le entregan su título de psicólogo social, pero no es, digamos, no es menor esta apuesta. ¿Por qué? Porque finalmente, cuando Maurice Holbach plantea la idea de marcos sociales, a lo que apunta es a elementos de referencia que dentro de una colectividad posibilitan que una narrativa tenga sentido, ¿no? Es decir, que parece, al estilo de Foucault en el campo del saber, que uno no puede pensar en un momento determinado lo que quisiera, sino que nos es posible, nos es dado pensar a partir de ciertas condiciones de posibilidad que estructuran el pensamiento, las relaciones sociales y por lo tanto quiénes somos en ese contexto y en ese momento, ¿no? En este caso, parece que con la memoria sucede algo similar. En el título aparece ahí dispositivos de pasado, porque más adelante a lo que voy a referirme es, digamos, desde un texto de Todorov, cómo la memoria en la actualidad, digamos, de un tiempo para acá, ha sido de alguna forma retomada para tratar de llevarla a territorios que son propios de los movimientos sociales, ¿no? Que es un área que personalmente me interesa. Es decir, cómo algunas experiencias colectivas, algunos movimientos sociales retoman la idea de memoria como una producción en el presente y que pretenden resignificar el pasado desde otras coordenadas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son o cómo se conforman esos marcos sociales de los que Maurice Holbach habla? Para él hay tres elementos fundamentales. Decía, un marco social sería puntos de referencia a partir de los cuales en un momento determinado se sostiene una narración, ¿no? Hay otros conceptos quizá parecidos, ¿no? Forzando un poco para darnos una idea general, quizá Enrique Pichon Rivière, ¿no? Que trabajaba la idea del ECRO, un esquema conceptual, referencial y operativo, donde planteaba que, bueno, hay ciertos elementos dentro de una colectividad que le posibilitan al sujeto desenvolverse y que su expresión, su experiencia tenga sentido, ¿no? La idea de marcos sociales me parece que, digamos, se emparenta un poco con ese ECRO. En otro sentido, quizá de mayor amplitud, nosotros llamamos cultura a eso también, ¿no?
quizá sería problemático, podemos discutirlo, ¿no? Entonces, a partir de estos puntos referenciales que enmarcan una experiencia humana, Maurice Holbach va a plantear que nosotros podemos construir memoria. Y hay tres elementos básicos para él. Uno es el lugar, otro es el tiempo, bueno, el lugar como espacio, el tiempo, y otro es el lenguaje. Y aquí, digamos, tiempo, espacio y lenguaje nos remite a la experiencia colectiva, ¿no? La teoría de los grupos plantea que, digamos, un conjunto de personas no es necesariamente un grupo, sino que tiene que vivir una experiencia, y esa experiencia, que en ese sentido se denomina grupalidad, para derivar en grupo, se compone justo de, bueno, de una serie de normas, de una estructura y de la creación de una cultura que le es propia, ¿no? Podemos hablar desde un grupo escolar hasta una comunidad. Y también en procesos, ¿no? Formas de comunicación, cómo se resuelven problemas, cómo se toman decisiones, etcétera. Y ahí el espacio es fundamental. El espacio no pensado físicamente, ¿no? Sino el espacio como la significación que tiene, de alguna manera, un conjunto de dimensiones en las cuales se vive, y que se vive en este sentido de manera compartida, ¿no? Es decir, esa serie de significados que están asignados o que están relacionados con la experiencia vivida, y que son compartidas dentro de una colectividad, es lo que construye nuestra espacialidad, ¿no? En este caso, por ejemplo, pensamos en un espacio virtual, ¿no? Pero también el tiempo. Y aquí el tiempo, tampoco hablamos de un tiempo en el sentido cronológico, sin embargo, nosotros encontramos que, bueno, puede emparentarse al tiempo cronológico en la medida en que a lo mejor hay acontecimientos que son importantes, pero que luego le van a dar sentido a la temporalidad en la dimensión de continuidad. Para Maurice Holbach, el tiempo es un medio, ¿no? Un medio continuo donde transcurre esa experiencia. Y esto es interesante porque digamos, si estamos de acuerdo que eso es así, digamos, el tiempo es una continuidad, entonces el pasado puede vivir en el presente, ¿verdad? E incluso el futuro puede vivir en el presente. De tal manera que la idea de la memoria no sería un producto, sino un proceso. Un proceso enmarcado, digamos, en estos puntos de referencia que están relacionados con la intersubjetividad, es decir, con la producción entre sujetos. No es solo una interacción, ¿no? En el sentido de que cada uno es un individuo, se relaciona con otro, pero permanece cada uno inamovible en su identidad. No, acá no. Acá la intersubjetividad a lo que apunta es que en toda relación el sujeto se transforma, hay una, digamos, hay una afección, ¿no? Hay una afección recíproca, se transforma en la relación con el otro, pero al mismo tiempo transforma su realidad. Y en este caso, al transformar la realidad, transforma el significado, transforma el sentido de lo vivido. Entonces, si la memoria es un proceso social que al mismo tiempo está apuntalado en elementos de referencia, podríamos decir que, bueno, esto lo menciona un psicólogo social de la Ciudad de México, Pablo Fernández Crisliev, ¿no? Cuando uno pregunta un por qué, lo que quiere es que le cuenten una historia, ¿no? Entonces, en realidad, la forma en la que nosotros tenemos acceso a esa producción de memoria es la derivación del proceso mismo. Una forma de ellos es la narración, para lo cual es fundamental el lenguaje, ¿no? De tal manera que, por eso, otro punto de referencia para la memoria en estos marcos sociales es el lenguaje como instrumento.
Ahora bien, ¿qué podría, digamos, interesarnos de estos 3 puntos de referencia dentro de un marco social para pensar la memoria? Diríamos entonces que la memoria se contiene, es decir, la memoria toma la forma de estos marcos sociales que le dan posibilidad de existencia, pero al mismo tiempo es condición de posibilidad para nuevas perspectivas de la realidad, ¿no? Y es ahí donde creo que tiene mayor fuerza. Hay un autor, Jorge Mendoza García, retoma esta idea de marcos sociales y retoma la idea de lenguaje, el tiempo, el espacio, y va a explorar un poco más allá y va a decir que la memoria tiene materiales, ¿no? Y estos materiales son artefactos. Digamos, voy a decir algo un poco polémico que quizá da para conversar, pero pensando desde Jorge Mendoza, podríamos decir que nosotros hacemos memoria con la sociedad, ¿no? Es decir, la memoria se encuentra en la sociedad. Y son estos artefactos, es decir, estas producciones, las que darían cuenta de esta producción de memoria. ¿Qué artefactos propone Jorge Mendoza García que nos son cercanos incluso y que en últimos tiempos, sobre todo a partir digamos, ejercicios colectivos como marchas, etcétera, se han puesto a discusión, ¿no? Uno de ellos es la escritura como, digamos, como código, pero también la escritura como significación. Otro son las imágenes, ¿no? Que podríamos encontrar tanto en el arte, pero también, no sé, pienso ahora a partir del debate del día de ayer, ¿no? Los memes, etcétera, ¿no? El cine, la producción cinematográfica también da cuenta de esa realidad, la literatura, por supuesto, y la arquitectura, los monumentos, ¿no? Y entonces, a partir de esos artefactos que serían productos de ese ejercicio de colectividad, quizá nosotros podemos rastrear esos marcos sociales que en algún momento determinado construyeron sentido para una colectividad en particular, ¿no? Y ahí, digamos, la lectura es en sentido inverso. Uno puede leer a la sociedad desde los artefactos producidos para comprender su idea, su cultura, o bien a partir de la lógica de la cultura, tratar de inferir qué tipo de artefactos o productos puede constituir, ¿no? Entonces, en este ejercicio podríamos denominar dialéctico de producto producido, es que uno puede entrarle en primer término a este ejercicio, ¿no? Aquí me gustaría hacer una pequeña pausa quizá, no sé si hay algún comentario, alguna duda, si lo que estoy diciendo tiene sentido para ustedes y bueno, ahí vamos siguiendo. Vamos a ver, esperar que lleguen comentarios. Si no, yo sí tengo algunos. Mientras esperamos, si las personas están viendo, me gustaría comentar. La verdad es que agradezco mucho tu claridad. Es realmente lo vas llevando muy padre. Y tengo algunos puntos que quisiera. Lo que primero me hace y que tiene alusión a lo que estás diciendo. Porque ahorita que estaba escuchando algo referente, por ejemplo, a esta parte de la intersubjetividad, y de cómo justamente, déjenme ver que lo... sí. La memoria es un proceso, no un producto, y que esta parte de intersubjetividad es toda relación, el sujeto se transforma y transforma la realidad y transforma el sentido de lo vivido. Y luego lo leí justamente desde el espacio clínico, ¿no?
O sea, cuando estaba escuchando esto que viene desde la psicología social y demás, de repente pensé en el campo clínico y digo, bueno, hay una interacción, hay un proceso de intersubjetividad entre dos personas ahí, que evidentemente son dos personas, pero dos personas que están habitadas por todos estos procesos o marcos referenciales de los que has venido hablando, ¿no? Que sean, ahí no hablan solo dos personas, sino, bueno, incluso si lo pensamos lacanianamente por ahí y nos hablan todas estas cuestiones sociales más que nosotros elijamos, ¿no? Pero me hacía mucho sentido porque justamente hay toda una situación muy actual en donde justamente ya no se puede hablar de una cuestión en donde el analista, por ejemplo, quede por fuera de esa interacción, ¿no? Y eso me hace mucho sentido en este rollo de intersubjetividad, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención justo es eso, y de ahí salta mi pregunta. Por ejemplo, esto último que tú decías, eh, en cuanto a estos productos, que puede ser la escritura, las imágenes, la literatura, la arquitectura, y que nos pueden dar cuenta de qué se estaba viviendo o qué tipo de dispositivos eran los que de alguna manera estaban operando en aquel momento y demás. Ahora, esta lectura está librada de los marcos referenciales actuales, porque ahí se complica un poquito más, ¿no? Como, ¿qué tanto puedo leer sin, de alguna manera, está matizado por la época actual, por los dispositivos actuales, vamos a decirlo, ¿no? Sí, ahí nos encontramos con un problema, ¿no? Y es una pregunta, digamos, muy pertinente, sobre todo yo la he escuchado en algunas experiencias quizá de dictadura, ¿no? O incluso de, no sé, eh, eh, rituales prehispánicos, ¿no? Donde dicen, bueno, eso es un genocidio, este tipo eh, este tipo de lecturas desde, en efecto, desde un marco temporalmente actual, pero que no dan cuenta del marco en el cual estaba desarrollándose esa experiencia, ¿no? Entonces, ahí es interesante porque justo, bueno, y ahí voy a pecar de mi propia formación, ¿no? En la UAM Xochimilco hay un concepto que permite entrarle a eso, que es la idea de implicación. La idea de la implicación en el sentido de la investigación en particular, pero pensémoslo de cualquier sujeto que quiera aproximarse a un fenómeno de la realidad, ¿no? La idea de la implicación es leer cómo los propios marcos de referencia, digamos, cómo los propios marcos sociales son ya no un impedimento, pero sí un elemento a leer para luego tratar de comprender la realidad, ¿no? No sé si tiene sentido esto. ¿Qué es lo que sucede con digamos, algunas aproximaciones desde las llamadas ciencias exactas? Y es que el investigador trata de ser lo más neutral posible en el sentido de objetividad y no irrumpir en esa realidad que está estudiando, ¿no? Acá no nos es posible. Finalmente, el investigador, el analista, el clínico, es un sujeto más dentro de su propia cultura, ¿no? Entonces, claro, si lo pienso, esta es la lectura quizá de la contratransferencia, ¿verdad? Entonces, uno tiene que leer su propia implicación dentro de ese campo de saber, dentro de esa aproximación, para, si se acerca a ello, tratar no de deslindar, sino tratar de identificar cómo se vincula esa implicación en lo que está queriendo comprender, ¿no? Que al mismo tiempo la elección misma de lo que quiere comprender es ya una prueba, una muestra de cómo está implicado en esa realidad, ¿no? Digamos, la elección de nuestros temas no son azarosos, ¿verdad? Entonces, el análisis de la implicación lo que posibilitaría es, bueno, dar cuenta de por qué a mí me interesa tal cosa y a partir de ello colocarme en esta relación intersubjetiva, no obviarla, porque finalmente, bueno, yo estoy en este lugar, soy investigador o me pagan por analizar tal cosa, etcétera, y eso se juega, ¿no? Se juega en la relación, ¿verdad? Eh,
Y hablando de esto, ahí me adelanto, Sergio, ahorita haces tu pregunta. Sí, adelante, Es, Juan de. es que me pone a pensar, ¿no? Pues, nuevamente, volvemos al campo en el que nos movemos nosotros, que es el psicoanalítico, a pesar de que haya estos puentes y demás, no, ese marco referencial, digamos, es como el que más... Y justamente en otros momentos hemos rescatado la idea, obviamente podríamos estar enajenados de nuestro propio marco conceptual tal vez, pero de que justamente el dispositivo analítico implicaría como un marco referencial de resistencia frente a otros marcos referenciales como que tienen el poder, ¿no? Y más allá del psicoanálisis como tal, no sé, pienso en la importancia de que existan lo hemos dicho desde el principio, estos diálogos, pero también estos frentes de resistencia que planteen otras cosas, porque bueno, hoy podría ser, por ejemplo, si nos metemos en una nadadita al TikTok, vemos que este rollo de la clínica con evidencia y la evidencia y la evidencia y la evidencia, y desde ahí se arma todo un discurso, pero existen otros campos que hablan de otras cosas, y qué importante que existan, ¿no? Sí, claro. A ver, en todo caso, y bueno, de eso voy a hablar un poquito al final. Es esta idea entre lo heterogéneo, no miento, no, digamos, lo instituido y quizá lo instituyente, ¿no? Estas formas con las cuales podemos estar de acuerdo o no, finalmente, pero estas formas que generan cierta ruptura con lo establecido, lo que posibilitan es ir abriendo panoramas, ¿verdad? Luego está ya la discusión, luego está ya en qué puntos se instalan, a partir de qué, no solo dispositivos, sino a partir de qué intereses se instauran, entre otras cosas, ¿no? Eh, pero en todo caso, digamos que uno de los elementos de la memoria que son muy criticados es la idea del conservadurismo, ¿no? O sea, la memoria pensada como la recuperación de la tradición a rajatabla y que entonces lo que interesa a quienes trabajamos desde esta lógica de la memoria es reconstruir un pasado perdido y entonces no ir por la vanguardia, etcétera. Eh, eh, y bueno, no va en ese sentido, evidentemente, pero sí estas experiencias que van emergiendo, no podemos deslindarlas de un contexto social, decía, y digamos, para hablar concretamente, el contexto actual tiene lógicas, tiene su propio dispositivo, ¿no? Una lógica mercantil, la experiencia del tiempo a una velocidad muy distinta, quizá a la que Holbach pensaba estos elementos, ¿no? Bueno, entre otras. Pero creo que iba a decir algo, Sergio. Ahora, lo que no sé si respondí, Juan de Dios, algo a lo que... Sí, Eric, muchas gracias. Claro que sí. Sí, bueno, más que pregunta, incluso me gustaría comentar y primero que nada reconocer también, me uno a la mención de Juan de Dios sobre la claridad en el tema. Y más que nada lo que les decía que quería comentar es la importancia de esta clase de lecturas, ¿no? Mientras yo escuchaba precisamente la pregunta de Juan de, y me parecía muy interesante porque era también algo que yo traía en mente, el hecho de decir que muchas veces desde la posición clínica se alega, y claro, también con cierto marco referencial, este alegato por cierta neutralidad, ¿no? Como clínicos, y que esto muchas veces, pues es totalmente imposible, ¿no? Realmente quedar por fuera de estos discursos y demás, y más que tratar de evitarlo o de ignorarlo, la cuestión estaría en conocerlos, tal cual como lo menciona Eric, el hecho de situarse frente a ellos, es para mí una posición súper necesaria
digamos, nuestro lugar como analistas, ¿no? En este caso específico, porque si no, precisamente estaríamos simplemente siendo objetos de esta cuestión de discursos y demás, ¿no? Justo lo comentábamos ya hace algunas semanas, Juan de Dios y yo, con la lectura de un seminario de Lacan, donde precisamente se hablaba de la historia y del pasado y cómo eran cosas distintas, a pesar de que se les quiera luego emparentar, ¿no? Y creo que en ese sentido, por lo menos hasta ahora, vamos en la misma sintonía, ¿no? Que se trata de alguna especie de conocimiento, sí, de esa historia, pero comprender que también esa historia por momentos es inaccesible, ¿no? Sí, 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 si les parece, porque tiene relación con lo que acaban de mencionar, podríamos ir a la segunda parte, que toca específicamente el tema de memoria, olvido y pasado, ¿no? Sí, 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 claro. Por acá, A ver. hay una Ujú. pregunta en los comentarios. Juan, ¿la comentamos? Sí, si quieres la comentamos y si también coincide un poco con lo que mencionas ahorita, que vamos a abordar en la segunda, pues la dejamos como en el tintero, Eric, si te parece. Pero nada más para darle lugar, digamos, Sí, al sí. momento en que se realizó. Y dice, desde la pandemia atendemos pacientes a distancia, muchos de otros países. Esto es interesante, ¿no? Porque eso de la interculturalidad también tiene implicaciones bastante interesantes. Siguiendo la idea la idea que yo planteaba en cuanto a lo clínico, ¿cuáles son las dificultades que el analista tendrá que considerar en la subjetividad del analista y el paciente para no perder la sintonía con los pacientes de acuerdo al contexto? Está muy Está buena. interesante. Sí, está muy Ajá. buena. Por cierto, cito, muchas gracias a Eduardo González, que es quien hace la interrogante. Ahí está. Bueno, a ver, si les parece, voy a tratar de articular esta pregunta, sobre todo desde la última parte, ¿no? Desde la lógica del contexto, y luego quizá ya le damos lugar al ámbito clínico, que, que ahí ustedes me van a ayudar un poco más, ¿no? A ver, la lógica de los marcos sociales apunta justo como una especie de continente, ¿verdad? Una especie de continente donde tiene lugar una producción cultural, ¿no? Ya dijimos que esta serie de artefactos, que son, digamos, productos en sí mismos, nos permiten de alguna manera aproximarnos a esa realidad cultural que a su vez, quizá, solo quizá, nos ayuda a comprender el sentido de esa sociedad o de esa colectividad. Ahora, cuando proponía el tema de la memoria desde la lógica del dispositivo, tiene que ver con que se ha planteado muchas veces una especie de antagonismo entre memoria y recuerdo, ¿no? Perdón, memoria y olvido. Es decir, por un lado es la memoria asociada como aquello que uno logra recordar con cierta fidelidad y por otra parte el olvido. Sin embargo, y aquí me gustaría traer a Todorov, Todorov plantea, la memoria no se opone al olvido. Lo que se opone al olvido es la conservación, ¿no? Es decir, el ejercicio de la memoria es una tensión permanente entre lo que suprimimos, es decir, entre lo que olvidamos y lo que conservamos. Pero finalmente todo proceso de memoria tiene en ese sentido pérdidas, ¿verdad? Eh, y esto es pertinente contextualmente hablando, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, si esto es así, es decir, si la memoria está entre lo que se conserva y lo que se olvida, la pregunta acá es, ¿y eso cómo se hace? Es decir, ¿por qué conservamos lo que conservamos y por qué olvidamos lo que olvidamos, ¿no?
Todorov le va a dar lugar un poco al psicoanálisis y va a decir, bueno, hay elementos que se olvidan de forma inconsciente, ¿no? Pero pone el acento sobre todo en aquellos que tienen una intencionalidad. Por lo general, en la historia de los trabajos de la memoria, partiendo desde experiencias de colectividades y movimientos sociales, lo que se trata de conservar remite a lugares de poder y a intereses particulares, ¿no? Históricamente, digamos, nosotros sabemos que toda sociedad que conquista a otra, lo primero que hace es tratar de borrar todo lo que ha construido para imponer su lógica, su cultura, ¿no? Y ahí podemos hablar desde producciones literarias, artísticas en general, pero también sus mitos, sus tradiciones, etcétera, ¿verdad? Entonces, la pregunta acá, si nosotros planteamos, bueno, una de las apuestas de Todorov es lo que se conserva es aquello que de alguna forma en la disputa, en este territorio de lo que se mantiene, hay una frase de Benjamin que es famosa, ¿no? Bueno, la historia lo cuentan los vencedores, ¿verdad? Entonces, quienes vencen en la historia son quienes narran lo que ha sucedido. Y de un tiempo para acá ha habido una serie de esfuerzos y de trabajos por tratar de apuntalar nuevas narrativas, no sé si nuevas es la palabra correcta, pero en todo caso otras narrativas que hagan un poco contrapeso a esas narrativas oficiales e incluso que de la memoria han tratado de pasar a la historia, ¿no? La historia como lo que se cuenta oficialmente y que tiene un carácter inamovible y que trata de construir subjetividades y cultura, ¿no? La lógica del Estado-Nación opera un poco en ese sentido, ¿no? Hay narrativas que no necesariamente impuestas, pero sí que desde una línea vertical se colocan como condición de posibilidad para otros intereses particulares. Por ejemplo, la idea de, ¿no?, algo homogéneo, ¿verdad? Entonces, la idea de lo mexicano, se crea toda una serie de artefactos que nos dicen, bueno, lo mexicano es esto, y basta que uno vaya a otros estados para darse cuenta de que, pues, quienes vivimos en Durango no nos parecemos mucho culturalmente a quienes viven en Tabasco, ¿no? Quizá, a lo mejor estamos más cerca de lo que se vive en Zacatecas, etcétera, ¿no? Pero, en todo caso, esta apuesta de Todorov, de la selección, bueno, una línea es, se selecciona en función de quienes narran esa memoria, ¿no? Y por otro lado, parece que nos hemos ido al otro extremo, y es que en este ejercicio de tratar de realizar otras lecturas de lo que se ha contado, aparece la memoria por sí misma como, digamos, como un ideal, ¿no? Como si todo fuese digno de ser rememorado. Y ahí parece que se pierde un poco la posibilidad del olvido, ¿no? El olvido como la supresión, ¿verdad? Hay experiencias que, no sé, para plantear situaciones particulares que quizá tienen un carácter traumático y hay personas que abiertamente dicen, no, yo lo que quiero es no recordar esto, ¿verdad? Entonces quienes trabajamos con la memoria a veces parece que pecamos un poco e insistimos, no, hay que recordarlo para elaborarlo, tal, ¿no? Y ahí hay una discusión interesante, ¿no? Sí, digamos, si habría que dejar también cosas al olvido de esa manera, ¿no? Por elección, ¿verdad? Y luego viene la parte de los usos, es decir, uno construye memoria, pero luego, ¿qué se hace con eso que se rememora, ¿no? Con eso que se produce. Y aquí vemos que también, así como la supresión y como la conservación
se relacionan con intereses y con lugares de poder, también los usos que se hace de esos materiales muchas veces se articulan con intencionalidades muy específicas, ¿no? Algunas, sin duda, con esfuerzos de reivindicación, ¿no? Por ejemplo, muchas veces personas que han desaparecido, que se construye una idea, digamos, primaria de criminalidad. Entonces, ahí la producción de la memoria del sujeto en su contexto lo que posibilita es darle otro sentido a quién era, ¿no? Darle una imagen más allá de la parte estadística, etcétera, ¿no? Pienso en comunidades bueno, han sido quizá desalojadas, desplazadas, que recuperan, reconstruyen parte de ese pasado que les es común y que lo actualizan, y en esa actualización lo que les permite es luego generar cierta autonomía para nuevas experiencias, ¿no? Para colocar un caso concreto, a mí me tocó, digamos, estar en una comunidad que por razones de infraestructura, digamos, la quitaron de donde estaba, eran alrededor de 100 personas, y les construyeron una localidad mejor en el sentido de materiales, ¿no? Se vivían en casas de madera, etcétera, se las construyeron de cemento en otro lugar, pero la experiencia en sí misma no les era placentera. Yo me atrevería a decir que incluso fue traumática, ¿no? Y al tiempo, en esa apropiación del espacio, atendiendo bueno, a pequeñas asambleas, a reuniones, lo que hicieron fue que alrededor de esas casas digamos, de material, cemento, etcétera, construyeron agregados de madera, un poco evocando, ¿no? Cómo era la infraestructura original. Es decir, apropiándose del espacio, pero ahí era fundamental, incluso para los niños y adolescentes, que les contaran cómo había sido, ¿no? El pueblo donde antes vivían y que, bueno, ellos no conocían, ¿no? Entonces, ahí hay diferentes usos quizá que podemos identificar. Y tal vez cerrar con una idea, y es que en este material que se produce de acuerdo a determinados contextos, nosotros podemos identificar dos posibilidades, si no de uso de la memoria, sí de apropiación de la memoria con cierta finalidad. Y aquí es donde decía, bueno, desde, no sé, la época moderna, ha habido una tendencia por lo novedoso, ¿no? Digamos, lo nuevo, lo original, donde la vuelta al pasado quizá no es tan deseable. Y entonces parece que recurrir a procesos de memoria a lo que lleva es a querer conservar un pasado que ya no existe. Y sin embargo, esa es una posible lectura, ¿no? Es decir, la memoria como la identificación, digamos como lo estático, ¿no? Ahí estaría de acuerdo que es un tanto problemático, porque incluso si lo pensamos en el sentido clínico, sería, digamos, los pacientes que asumen una enfermedad, digamos, no solo psíquica, y dicen, bueno, es que yo he sido así siempre, así soy, ¿no? Y entonces hay una identificación con su síntoma y digamos, no permite alejarse de ello, ¿no? Pero por otro lado está la lectura de esos productos de memoria, que pueden ser narrativas, dijimos ya, como proximidad o semejanza. Es decir, que hay experiencias en el tiempo presente que quizá son semejantes a otras experiencias que se han vivido en el pasado, en este sentido sí cronológico, y que nos permiten quizá en esa proximidad identificar elementos de ese marco social que fueron condición para su existencia. Y si esto es así, entonces ya no es el pasado como lo mismo en el presente, sino es el pasado como posibilidad de apertura y de aprendizaje y por lo tanto de resignificación.
Y ahí es al menos quizá una puerta que puede abrir posibilidades para pensar, ¿no? Eh, bueno, hay algunas cosillas más, pero estoy viendo mi reloj y no quiero abusar demasiado. Entonces, no sé, les escucho, ¿cómo ven? Y ahorita quizá podríamos ir a la primera parte de la pregunta de Eduardo, ¿no? En el sentido del contexto, me parece que al menos lo que yo he visto en clínica, eh, y es que frente a esa complejidad, digamos, del marco social o del marco referencial, muchas veces a lo que se sujeta el clínico es a la técnica, ¿no? Es decir, trata de salvar la relación intersubjetiva a partir del elemento técnico, ¿no? No sé si ustedes han visto eso, eh, pero incluso a veces eso le da cierta, no solo seguridad y confianza, sino que lo apunta como una posibilidad de validez de su ejercicio, ¿no? Es que yo sigo la técnica como va, y entonces eso me justifica de alguna manera el no conocer el marco cultural, ¿no? Peligroso de repente, ¿no? Sin duda. Este, lo pienso precisamente en una de las críticas que hace Foucault, ¿no? Al psicoanálisis en específico, al tratarlo precisamente al ignorar todo este marco referencial cultural, que también hablaba de un psicoanálisis muy particular de aquel momento, de ser dispositivos heteronormativos, normalizadores, ¿no? Y digamos, pues la mayoría de los analistas en aquel tiempo se excusaban en eso, ¿no? En la pretendida técnica de repente. Y justo con lo que estabas diciendo hace un momento, Eric, de estas producciones, ¿no? De la memoria, del pasado, eh, que se presentan luego como narrativas, obviamente como que hice clic con todo lo referente al malestar en la cultura, ¿no? Como en ocasiones esos malestares también pueden ser esa producción de este pasado, ¿no? En ocasiones, y cómo para, pues, ¿cómo decirlo? Eh, en primer lugar, conocer ese padecimiento, es importante hacer esta clase de lecturas, ¿no? Esta clase de análisis eh, para generar otro tipo de postura, ¿no? E igualmente como analistas, y ya haciendo referencia a esta crítica que mencionaba de Foucault, también aprender de ese pasado, ¿no? A mí me gusta a veces, sobre todo, ¿no? Con estudiantes, eh, jugar a provocar un poco, ¿no? Y preguntar, bueno, en momentos determinados, si consideran que hay sociedades que producen determinado tipo de enfermedades, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y como en ocasiones como clínicos hacemos que eso se genere también, ¿no? También en Sí, la nombre de la producción de teoría sujeto, técnica. ¿no? Totalmente. Finalmente, un dispositivo clínico crea sujetos también de repente, ¿no? Este, es bien interesante, pero no olvidemos otras cosas, porque ahorita que decías tú, que lo pensé también, Sergio, con respecto a lo último que mencionabas, Eric, con respecto a esta parte de la pandemia y la cuestión de la pregunta de Eduardo y demás, pues sí, ¿no? Creo que lo más salvable pudiera ser que se amparara en la técnica, que ya es toda una problemática, pero luego esas prácticas luego también se suman a la práctica clínica simplemente por dispositivos mercantiles. O sea, porque puedo tener más pacientes que pagan en más horas y eso tiene otras implicaciones también contextuales y demás, ¿no? Más allá incluso del dispositivo meramente clínico. O sea, estamos inmersos en una cuestión que es mucho más compleja, ¿no? Creo que Sí, Eric se quedó claro. trabado, ¿verdad? Ah, no, ya. ¿Ahí ya? Ah, ok. Sí, ya. Sí, bueno, ahí
Quizá podríamos hablar de niveles de lectura, ¿no? O sea, el nivel específicamente clínico, técnico, por denominarlo de alguna manera, pero también el contexto en el cual tiene lugar hoy en día, ¿verdad? Y no obviar, en efecto, a ver, ¿a qué responde? Si lo hago porque necesito pagar la renta y eso me deriva 3, 4 pacientes más, bueno, ahí habría que ver la implicación de ello Exacto. en el propio ejercicio, ¿verdad? Sí, exacto. Oye, Eric, y algo que también me sonaba mucho, no sé si haya como un puente para pensar esto en la psicología social, porque también me hacía mucho sentido cuando estabas hablando un poco de, bueno, primero me gusta mucho esta idea como de la memoria como una producción, más que como un hecho que está ahí, que está acumulado, reservado y que tú solo vas y lo traes y lo pones sobre la mesa, ¿no? Sino como una Ujú, producción constante entre lo que decías que era este rollo de la memoria y el olvido como tal, ¿no? Como en esa tensión constante que siempre está produciendo. No ujú, por nada hablamos muchas veces del mismo acontecimiento dentro de la clínica incluso, ¿no? O sea, y ujú, se ujú, sacan nuevas consecuencias y nuevas cuestiones. Pero mencionaste algo que me parecía interesante, que era también esa posibilidad que hay eh, de transformar de resignificación sobre todo. Y ahí mm, es donde vino a mi mente, hay un analista, ahorita no recuerdo exactamente el nombre, que habla justamente de la posibilidad que hay entre resignificar el pasado, y se lo atribuyo más a un psicoanálisis freudiano, a más allá de resignificar, se atreve a decir como una especie de modificación del pasado. O sea, que, que, que plantearía una lectura completamente ujú, diferente en el sentido de lo que rememora el sujeto, ¿no? Y ujú, está en que el analista pudiera hacer una lectura novedosa, finalmente de una lectura que ya, de una narrativa que ya dio el paciente cuando, desde que inicia, ¿no? El proceso analítico, que es, ¿qué te trae acá, no? Y de ujú, repente, ujú. la idea de lectura que sería puntuar, que sería meter comas, que sería detener en ciertos momentos, ¿no? Para no solo resignificar, sino modificar el pasado, ¿no? Es como una idea potente, pero no sé si haya algo desde tu marco referencial que para pensar estas cuestiones. Mm. A ver, no lo sé, sinceramente no lo sé, pero voy a tratar de jugar un poco a que pudiera saber algo. Eh, el punto quizá de la lógica de la resignificación en estos términos al menos, tiene que ver mm, con una transformación material de la realidad, ¿no? En última instancia. Y ahí quizá sonaré marxista, pero me gustaría leer una cita justo. Ahí en el primer tomo de los Grundrisse de Marx, él empieza diciendo, individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada, ¿no? La voy a repetir porque está interesante. Individuos que producen en sociedad, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada. Claro, ahí Marx está hablando desde un punto de vista de la economía política, ¿verdad? Pero si pensamos individuos que producen en sociedad, es un poco lo que hemos estado diciendo ahora. Pero la segunda parte, que es, o sea, la producción de los individuos socialmente determinada, podría tener dos o más sentidos. La primera es que la producción de los sujetos, es decir, lo que los sujetos producen está socialmente determinada, pero también que la producción de los sujetos, es decir, los sujetos que se están produciendo en sociedad, eh, solo es dable a partir de esa intersubjetividad. Si eso es así, o sea, si estamos de acuerdo un poco en eso, y por eso decía voy a jugar a que podría saber algo,
porque la idea es extrapolar esa frase de Marx desde la economía política a tratar de pensarla desde la cuestión de la memoria, ¿no? Claro. Si nosotros planteamos, a ver, si la idea de resignificar implica de alguna manera aperturar los sentidos para concebir de otra forma algo que se ha experienciado digamos, desde una lógica, ¿cuáles serían los términos de la modificación del pasado, si no a partir de eso, ¿no? Y entonces, lo que se me ocurre, digamos, lo que se me ocurre son dos cosas. Y es que la modificación del pasado alterara de alguna manera las relaciones, es decir, la intersubjetividad en la actualidad, esa es una. Y la otra, que esa modificación del pasado produjera un sujeto que produce diferente, ¿no? Pero en todo caso, no sé, yo dejaría un poco ahí como puertas, ¿verdad? Tendría que ir a la referencia de este autor y tal vez meterme un poco. Es interesante, es muy interesante, sobre todo por la potencia que puede tener eso, ¿no? Claro. Sí, y sobre todo entendiendo, yo lo pienso así, con algo que yo sí asociaba mucho con esto que nos presentas desde lo social, este, en relación a la memoria como algo que produce, no como algo inmóvil, no como algo que está ahí y que se tiene que develar de alguna manera porque ahí estaba, sino que es un motor como de producción, ¿no? De alguna manera. Eh, Porque finalmente, eh, pensémoslo en el campo clínico o pensémoslo en cualquier otro espacio, digamos, vivencial o experiencial de los sujetos, y siempre está en juego este rollo de la memoria, ¿no? Este, y eso me pareció bastante interesante. Y otra de las cuestiones que también ahí dejo nada más para los que les intereses, me recordaste el texto obviamente de Freud, de recordar, repetir, reelaborar finalmente, y cómo podemos hacer un puente justamente de este rollo todo la memoria hacia otra forma de rememorar que no es precisamente el recuerdo, el lenguaje, sino el acto, ¿no? El acto que me suena mucho justamente a este rollo de las imágenes, la escultura, o sea, finalmente ahí está puesto en juego todo este proceso de memoria, ¿no? Que no solo es lo que nos dice, sino lo que finalmente termina actuando el sujeto en su día a día, ¿no? Claro, y que en este caso quizá la fuerza que puede tener lo que se recuerda, ¿no? Está en contrapartida con aquello que se olvida, ¿no? Es decir, la relación dialéctica entre eso es necesario, ¿verdad? Claro, claro. Pues vamos a ver si hay, esperar que haya algún otro comentario, otra pregunta. Sergio, ¿tú tienes algún comentario? Ok, damos un pequeño espacio para ver si hay alguna otra pregunta por parte de las personas que nos estuvieron escuchando. Si no, a mí me gustaría, porque fue un tema que tocaste y que me pareció bastante interesante para ahora y sobre todo para las cuestiones muy epocales que estamos viviendo y que dijiste que te gustaba mucho, ¿no? Esta línea. ¿Cómo hacer este puente en este tema hacia esto de los movimientos sociales? Que fue algo que justamente tocaste y que me pareció sumamente relevante, ¿no? Sí, bueno, ahí, digamos, para no señalar ninguno en particular y hacer un poco de abstracción, pensemos en experiencias colectivas
que destruyen edificios, ¿no? Entonces, claro, la lectura quizá superficial, a lo mejor no superficial, bueno, pero están destruyendo la historia de un lugar, ¿no? Y la pregunta acá es, ¿qué comporta el edificio, no? O sea, ¿qué contiene? Porque cuando se destruye ese edificio o cuando se mancilla algún tipo de lugar, no es el edificio en sí, ¿no? Pablo Fernández Crisbe dice, para que los lugares tengan memoria, lo que necesitan es tiempo, ¿no? Y podríamos decir el tiempo en el sentido de significado, ¿no? Un tiempo significado, o sea, un sentido que le va dando a un espacio, a un edificio, a una pintura, lo que sea, y que entonces quizá a lo que apunta este tipo de experiencias es al sentido que comporta el lugar, ¿verdad? Entonces, si lo pensamos desde ahí, personalmente, ¿no? Digamos, podemos estar de acuerdo o no, pero no lo encuentro tan ilógico, ¿no? En la Ciudad de México, por ejemplo, digamos, se quitó, si no estoy mal, aprovechando creo que una restauración, no me gustaría mentir, pero no estaba la estatua de Cristóbal Colón y entonces se erigió un monumento a las mujeres, ¿no? Bueno, ahí se está construyendo, digamos, desde estas coordenadas, un artefacto que permite dar cuenta de la realidad actual en el sentido social, ¿no? Y uno puede decir, bueno, se está quitando una cosa por otra. Claro, porque a lo que apunta es a eso. O sea, ni más ni menos, ¿no? Está cumpliendo su cometido. Es que está destruyendo tal cosa. Sí, pero justo ese es el sentido, ¿no? Entonces, si lo leemos desde ahí, es difícil a veces quitar como el carácter moral, un poco de ello, pero si logramos quitarle el carácter moral de eso, nos vamos a dar cuenta, por otra parte, de que en la experiencia intersubjetiva todos hacemos eso, ¿no? Es decir, anulamos una significación por otra, ¿no? A partir de diversos elementos y diversas experiencias, ¿no? Por ejemplo, hay experiencias en la actualidad de pueblos originarios que en algún momento a lo que apuntaban era a modificar su asunción como parte de un pueblo originario, pero se han dado cuenta de que no solo asumirlo, sino defenderlo es condición de posibilidad incluso jurídica para hacer frente a algunas experiencias de desalojo, de explotación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay otra forma de recurrir a esos elementos de la memoria para reivindicar un presente que de lo contrario quizá no habría espacios para hacerlo, ¿no? Digo, por colocar solo dos ahí, ¿no? Y bueno, es que de verdad tiene todo el sentido, porque sí, en esta, digamos, experiencia tan subjetiva como puede ser un análisis, lo vemos representándose, ¿no? Continuamente, así como lo plantea Seri, que en situaciones totalmente sociales, culturales, artísticas incluso, ¿no? Y justo hace un momento, mientras escuchaba, rememoraba justamente un texto que hace poco publicaba un muy querido amigo, Horacio Valverde, sobre la intersección que podría haber entre historia y psicoanálisis. Y yo creo que en esto último que estábamos platicando, de cómo a final de cuentas hay esta iniciativa por la recreación, la restitución, el reacomodo, ¿no? En esta materia prima que es nuestro trabajo, me vino a la mente y me gustaría compartirles una cita chiquita que creo tiene mucho que ver con esto último que hablamos. Dice así: en nuestro quehacer existe cierta ficción, pero no una que signifique creación ex nihilo, sino más bien recreación, rehechura,
un acomodo o reacomodo que solo es posible desde la perspectiva de un presente que, no hay que olvidarlo, es tan móvil como ese pasado que no cesa de reconfigurarse. Así es como creo que así termina el texto. Ahí te escuchaba, Sergio, y digamos, de pronto me venía a la mente Cornelius Castoriadis, ¿no? Castoriadis que fue psicoanalista, si no estoy mal, y hay un libro que se llama La institución imaginaria de la sociedad, y él habla de una especie de magma de significaciones, ¿no? A veces, digamos, yo me lo imagino y es un poco caricaturesco porque me imagino el magma así como sobre nosotros de significaciones y en un momento determinado, a partir de cierto contexto, como si las apropiáramos para utilizarlas. No lo sé decir mejor, pero atendiendo a la parte de lenguaje en la narración, ¿no? Es decir, pareciera que como posibilidad cualquier significación está ahí en disposición a ser utilizada, ¿no? Y sin embargo no se utiliza cualquiera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es donde está interesante. Y no sé, yo lo recordaba a partir de esta cita que tú hacías, ¿verdad? Que es el ejemplo perfecto, ¿no? O sea, estamos escuchando algo que es del orden del lenguaje y finalmente eso nos ubica en otros o nos hace rememorar otras cuestiones, ¿no? Es lo... es genial esta idea que transmites de que el significante está ahí como para ser este, usado en el momento que uno desee. Y que justamente no elegimos cualquiera, como no hacemos cualquier pregunta en un dispositivo clínico, como no hacemos, o sea, no es azaroso, que es algo que también decías en otro momento, ¿no? Pues bueno, estamos por ahí ya más o menos en tiempo. O me checo. No, bueno, creo que no hay más comentarios acá. Yo no sé, quizá el puente con lo clínico ahí me faltó un poco, ¿no? Para lograr Bueno, captar a la yo audiencia. creo que, que estuvo bastante presente, ¿no? Sobre el aire en todo lo que comentábamos. ¿Tú qué piensas, Juan de alguna forma yo no dejaba de pensar en lo clínico, a final de cuentas, porque creo que es ahí donde debemos de darnos un poco esta perspectiva de que al final se entretejen estas realidades y las podríamos llamar de esta forma, ¿no? Que no podemos ignorar ese hecho social cuando estamos frente a ese individuo en la clínica, eh, están totalmente conectados, ¿no? Y pues bueno, de alguna manera, para ir cerrando esta charla, me gustaría nuevamente agradecer a Eric, ahora no solo por aceptar esta invitación, sino también por tan excelente y clara explicación de estos temas que, digámoslo, son complejos, son realmente complejos y Eric de alguna manera nos los platica, porque esa es la realidad, ¿no? Charla con nosotros y ese es, digamos, un gran mérito. Para mí fue maravillosa esta experiencia de diálogo entre la memoria, la historia, el pasado y claro, la labor que hacemos. Muchas gracias, Eric. No, gracias. Y en verdad agradezco mucho tus palabras, Sergio. Yo les decía,
siempre me pongo un poco nervioso, la verdad. Y bueno, voy a tratar de ser coherente. No sé si lo logré, pero en todo caso agradezco mucho tus palabras. Sí, me sumo a los agradecimientos, Eric, y sobre todo, y no, tan coherente fuiste que de alguna manera yo me quedé pensando y digo, bueno, ya te anoté algunas referencias que pusiste y bueno, siempre hay más que leer, Sí, es innegable, y está muy, muy interesante el tema, así que igual, pues, si en otro momento podríamos tener otro espacio en donde pudiéramos desarrollarlo aún más, pues sería muy, 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 muy padre, porque ese puente que nos hizo replantear cuestiones que desde el campo clínico y demás, pues si eso ocasionó, justamente es un buen puente, ¿no? Es un buen puente para ir como construyendo y pensando nuevas cuestiones. sí, Muchas bienvenido gracias, Juan totalmente de acá. Dios. No, y claro, yo estoy en disposición digamos, de colaborar en lo que sea. Me gustan estos espacios y siempre da para continuar, ¿no? Esto es rico en ese sentido. Y si me permiten, quizá, yo sé que esto queda en Facebook, si no estoy mal, Okay. para las referencias, ¿no? De dónde conversé el día Ah, de claro. hoy. Un texto de Svetan Todorov, Los abusos de la memoria, y otro de Maurice Holbach, que, bueno, tiene dos que son importantes en este caso. Uno es la memoria colectiva y otro es los marcos sociales de la memoria. Eh, para quien le interese y puede adentrarse y a lo mejor profundizar más, ¿no? No, excelente. Sí, sí, sí. Igualmente, en un ratito más se los escribimos acá en los comentarios para las personas que lo vean en repetición, que estén en sintonía. Bueno, agradecemos también a las personas que estuvieron escuchando, viendo este en vivo y estén pendientes en nuestra página para más actividades. Muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias, hasta luego.